Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a su espacio Precisando, correspondiente a este domingo 17 de octubre del año 2021. Gracias por el honor de su sintonía. Hoy, como siempre, un programa sumamente interesante. Vamos a hablar, y no soy muy dado a hablar de personas de manera individual, pero vamos a hablar de lo que está sucediendo en torno a la elección próximamente de la directora o el director de Procompetencia. También vamos a hablar y a enfatizar en lo que ha venido sucediendo a raíz de las nuevas medidas que comienzan a implementarse mañana en torno a la vacunación. Todo esto y una interesante conversación con el economista Carlos Cuello serán todo el contenido de este domingo en Precisando. Todo esto después de la pausa. Gracias amigos por continuar con nosotros. Miren, en la República Dominicana se ha hecho muy común que por el hecho, valga la redundancia, de que usted sea o pertenezca a un círculo familiar, en este caso sea hijo de un funcionario X o Y, eso hay gente que entiende y sobreentiende, lo descalifica y lo anula para poder en algún momento ocupar algún nivel de posición pública que tenga cierta influencia. Sin importar que esta posición no tenga que ver ni con decretos ni con nepotismo. Pero lamentablemente eso se ha hecho una práctica recurrente y tengo que admitir que se ha hecho una práctica recurrente porque muchos funcionarios del pasado la usaron de manera desproporcional. Y yo ni antes ni ahora, he cuestionado las capacidades, las cualidades, las virtudes de una persona, ni para maestrías, ni para puestos públicos, ni cosas parecidas, por el simple hecho de llevar el mismo apellido o pertenecer al círculo familiar de un funcionario X. Y en esta ocasión voy a hablar con nombres y apellidos. Se ha hecho viral en la República Dominicana el hecho de que Elena Vázquez, quien a mucho orgullo, como ella dice, es hija del ministro de lo Interior, Chu Vázquez, está encabezando las ternas para ser la directiva o directora de Procompetencia. Y a decir verdad, a mí me preocupa por el desricadero que van algunos amigos al momento de emitir su opinión, favorable o no, de casos similares, pero en concreto del caso de Elena Vázquez. Una joven que de lo primero que tiene que sentirse orgullosa, y qué bueno, es que es hija de un dominicano correcto, que no se le puede señalar imputaciones de actos malsanos y que goza del aprecio de mucha gente sin importar, óigase bien, el color de su partido. Y me refiero a Chu Vázquez. Pero entrando en contexto de el por qué hay sectores que dicen y se oponen a que esta joven pudiese ser eventualmente elegida por la Cámara de Diputados, que es el órgano que tiene que ver con la elección de la cabeza de Procompetencia, me crea suspicacia el hecho de que se ha hecho una campaña viral para pretender descalificar a una dominicana que cuenta con un perfil profesional muy bien definido y que en la actualidad
lo ejerce con mucho nivel. Usted querer decir que esta joven, María Elena Vázquez Taveras, quien actualmente se desempeña como directora del Centro de Estudios del Tribunal Constitucional en la República Dominicana, quien es letrada del presidente del Tribunal Constitucional durante 9 años, está incapacitada por el simple hecho de ser hija de un dirigente político, es pecar en el más bajo nivel de la ignorancia y de la politiquería barata. Si bien es cierto que aquí muchos políticos han utilizado puestos públicos para beneficiar a sus hijos, no menos cierto es que también hay muchos hijos de funcionarios que por el simple hecho de ser hijos, valga la redundancia de ellos, no han podido ejercer a plena capacidad su talento y su preparación. Y eso es lo que yo veo que está pasando con esta joven, que cuenta con la preparación académica suficiente para poder no solamente desarrollar esta actividad, sino otras. O a mí me gustaría que comparen esos que critican esta posible asunción en procompetencia de esta joven, que me digan cuáles son las capacidades y las cualidades que tiene la señora Yolanda Martínez, quien ocupa esa posición y fue designada por el mismo organismo o órgano, la Cámara de Diputados, que será designado el próximo o la próxima directora de Procompetencia. Esto es tan sencillo, esto es tan fácil, y no hay que caer en la bajeza, que las hojas de vida están ahí, que la preparación está ahí, que la experiencia está ahí. Entonces, yo creo que hay que dejar un poco a un lado la mezquindad, antes, ahora y mañana. Porque así como una vez pasó con una hija de Alejandrina Germán, que resultó ser el índice más alto en la historia en esa carrera en una universidad de Utah, así está pasando ahora con Elena Vázquez y va a pasar con otros jóvenes hijos de funcionarios futuros. Y parte de la transparencia que, quieras o no, se ha logrado en estas autoridades es esa. Esa joven se ha sometido al escrutinio, ha pasado con altísima puntuación todas las entrevistas de la Cámara de Diputados, la Comisión Especial. Entonces, ¿por qué carajo ser mezquinos y negarle la oportunidad de que esa joven dominicana, olvídense del apellido, olvídense de dónde viene y fijémonos en el talento que tiene, pueda ciertamente realizar una labor encomiable en beneficio del país? Yo soy de los que piensan que esa práctica hay que eliminarla. Y hay que eliminarla, repito, de anterioridad, de actualidad y de mañana. Y apostemos a que esos talentos jóvenes no tengan o que irse del país o que quedarse en la inercia. Aquí de lo que se trata es de que hay una joven capaz, hay una joven preparada, que no ha sido señalada, sino que ha ido escalando puntuaciones para esa posición, pero que unos objetan porque tiene papá y mamá. Y resulta que su papá es un dirigente político. Y a entender de muchos eso la veta. Entonces yo no me monto en ese juego. Yo me monto
en el juego del desarrollo, en el juego de la preparación, en el juego del background, en el juego de la hoja de vida, que como Elena Vázquez tienen muchos, hijos de dirigentes del PLD, hijos de dirigentes del PRM, hijos de dirigentes de la Fuerza del Pueblo, del PQD, de UDC, de la izquierda, donde usted quiera. De donde usted quiera. De manera que yo no quería dejar pasar este día sin hacer este comentario, pero con una visión realista de que con transparencia y basado en la legalidad, los hijos de dirigentes políticos, llámense como se llamen, tienen todo el derecho igual que nosotros. Eso es como que usted me diga a mí que Juan Pérez suple Inespre hace 20 años. Pero en Inespre designan hoy a un primo tercero de Juan Pérez. Juan Pérez no puede vender más ahí, pero tenía 20 años vendiéndole a Inespre. Pongo este ejemplo porque esta sociedad tiene que hacerse fuerte. Y no vemos en países desarrollados como Estados Unidos que el presidente designa a su hija en X posiciones. Pero no la designa por capricho, como es el caso. Que no es por capricho el caso de Elena Gómez. Ella ha decidido optar, una mujer adulta, mayor de edad, preparada, con maestrías, decide optar y qué bueno que opte para venir a aportar a la República Dominicana. Vamos a ver, porque pronto se estará eligiendo y ojalá la mezquindad y la politiquería barata no afecte una buena elección por una mala. Miren, el gobierno dominicano, a partir de mañana, y se los advierto y se los cuento, viene con medidas más fuertes de restricción para personas que no se hayan vacunado. Y tengo la información que hay gente que tendrá problemas hasta para montarse en el servicio público. Y yo les diré una cosa. A mí me han criticado muchísimo en las redes. Me han dicho de todo en las redes porque apoyo y apoyaré que en los establecimientos comerciales, en las plazas, en los autobuses, se le exija a las personas mostrar su tarjeta de que están inoculados contra el COVID-19. ¿Por qué? Porque hay que buscar un mecanismo de volver a la normalidad. Y si ya el gobierno levantó el toque de queda, levantó el estado de emergencia, tiene que garantizar que lo que hemos realizado el ejercicio responsable, cumpliendo con el mandato gubernamental de vacunarnos, no seamos infectados por un Juan de los Palotes que por irresponsable creencia o quién sabe qué carajo, no le ha dado la gana de vacunarse. Y yo, por populismo, no me presto a esos juegos de que eso es del trujillato o de que eso la Constitución no lo prevé. Pues mire, si eso es ser dictador, yo soy un dictador a rajatabla, como dicen. Pero un dictador para bien, para la salud. Y por eso de ahora en adelante, donde quiera que llego, a cualquier establecimiento le exijo que tienen que pedirme la tarjeta de inoculación. Pero a mí no, a todos. Y el que se niegue, que no lo dejen entrar. Y que si la autoridad descubre que X, Y o B restaurante está violentando esta decisión, que lo clausuren. Porque los dominicanos somos muy dados, y lo dije en las redes, a cumplir las normas fuera, pero a nosotros no. Si vamos a viajar mañana, automáticamente una PCR y una tarjetica de vacunación en la cartera. ¿Para qué? Para poder ir a restaurantes, para poder ir a museos y para poder ir a todo sitio público. Se lo digo yo,
que acabo de llegar de Nueva York, como quien dice, y pasé todo eso. Suerte, tengo mis vacunas. Entonces, yo creo que también aquí hay que dejarnos la mezquindad y nosotros convertirnos en los mejores aliados de la autoridad. Y cuando hablo de nosotros, hablo de restaurantes, hablo de servicios públicos, hablo de nosotros los ciudadanos. Y hasta en las casas exigir que estemos vacunados. Porque está demostrado que solo la vacuna disminuye la letalidad. A propósito, nuestras condolencias a nuestro buen amigo, dirigente choferil y senador por Santiago Rodríguez Antonio Marte, por el fallecimiento de su hijo Huáscar, a quien conocíamos. ¿Y ustedes saben de qué murió? De COVID-19. Lamentablemente. El que no se vacuna está expuesto a la muerte. Y de eso es que se trata, o se tratan parte de las medidas del gobierno de buscar una solución a la baja en la mortalidad como se ha logrado. De manera que yo saludo, reitero mi compromiso y mi apoyo a que no se deje entrar ni siquiera a una onza a todo aquel que haya decidido no vacunarse. Señores, no se vayan. Cuando regresemos, hablamos con el economista Carlos Cuello. Vamos a hablar de muchos temas importantes después de la pausa. Como habíamos anunciado, nos acompaña el economista Carlos Cuello, con quien vamos a hablar temas importantes este domingo. Carlos, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cuánto tiempo que no conversábamos? Sí, hombre, gracias por la invitación. Carlos, yo creo que no hay mejor momento, ¿verdad?, que conversar con un profesional de tus conocimientos, un economista de fuste en torno a lo que está sucediendo primero en el mundo y luego aterrizando en la República Dominicana. Carlos, ¿qué dicen tus estudios, tus investigaciones? ¿Cómo va realmente la recuperación económica del mundo? Mira, la recuperación marcha con mucho riesgo, como lo dice el Fondo Monetario Internacional, precisamente en un informe esta semana previa a la reunión del Banco Mundial y del Fondo Monetario. Marcha con tendencia favorable, pero fíjate que las revisiones sorprenden. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de América Latina, se está contemplando un incremento sobre lo que eran las proyecciones iniciales de un 4.4 a un 6.3. Un 6.3 todavía está por debajo de lo que fue el resultado del año pasado negativo, que fue 6.7. Pero en el mundo, el fondo bajó un poquito las expectativas de crecimiento, porque está muy condicionada a la vacunación. La vacunación es clave y también hay una amenaza latente que es la posibilidad de nueva cepa, de nueva variante del virus, ¿no? Pero en general estamos en un proceso de recuperación, tanto a nivel local como a nivel internacional. Naturalmente que este proceso también ha sido accidentado y va a dejar secuelas. Por ejemplo, el mismo Fondo Monetario Internacional decía esta semana que la deuda del mundo sobrepasa los 200,000 billones de dólares. Las economías más desarrolladas se han endeudado hasta en un 90% de su Producto Interno Bruto. El promedio de la deuda mundial es de un 70% de su Producto Interno Bruto. Y eso no va a dejar, no va a pasar desapercibido. Va a tener un impacto sobre las finanzas públicas, sobre la política económica, tiene que ser reorientada. El Estado jugó un papel protagónico en medio de contagio, de la COVID. Pero una vez ya salimos, estamos ya, digamos, saliendo de la pandemia, hay que cambiar la política económica. Eso supone de algunos que otros ajustes, un poquito más de restricción monetaria. La política fiscal tiene que ser revisada necesariamente, no se puede seguir gastando como se gastó en la pandemia. Antes
antes de entrar a lo que yo quiero entrar realmente, y yo sé que el público está esperando contigo, que es a esos proyectos que hay reales, de cosas que hay que cambiar como apuntas. El presidente de la República en la ONU planteó la posibilidad de que las grandes potencias, ¿verdad? Las grandes naciones asumieran algún nivel de responsabilidad monetaria, financiera en esta pandemia de cara a los países pequeños. ¿Tu opinión en torno a esa petición del presidente de la República? Mira, en lo inmediato no lo van a hacer, ¿eh? Porque si lo hacen con uno, lo tienen que hacer con todos. Y si lo hacen con todo, posiblemente tampoco ellos tengan los recursos como para poder atender los requerimientos de su población, que están en primer lugar. Nada irrita más a la población nacional que el uso de los recursos del pueblo para atender a otro. O sea, estamos de acuerdo con la solidaridad, pero no al extremo de que, recuérdate el caso de Venezuela, que estaba regalando el petróleo a todos estos países. Y eso indigna a la población. Dicen, bueno, pero si nosotros estamos estrechándonos, ¿cómo se explica que estemos regalando lo que nosotros necesitamos? ¿No? El caso de Europa cuando entró la crisis de Grecia, ¿no? Entonces, yo pienso que la solicitud, el llamado es válido. Sin embargo, recursos no han faltado en medio de esta pandemia. El caso nuestro, que tuvimos abiertas todas las puertas de los mercados financieros y los organismos internacionales que se portaron, respondieron, ¿no? Ahora, en este proceso que viene ahora, que probablemente puede presentarse una crisis de deuda, por incapacidad de hacerle frente a los compromisos asumidos en medio de la pandemia y en este proceso de recuperación, sí yo creo que los grandes países tendrán que ser un poquito más solidarios o dejar sentir su solidaridad en los organismos internacionales que todo el mundo sabe que ellos tienen control. El caso del Banco Mundial, Estados Unidos, el Fondo Monetario, los europeos, pero Estados Unidos sobre todo, que tiene un voto bien ponderado. Carlos, en República Dominicana no escapamos a la situación mundial, obviamente. Sabemos que el nuevo gobierno o el gobierno actual, que ya tiene un año, entró a ocupar el podio presidencial en una situación compleja donde se invirtieron muchos recursos en compras de vacunas y demás. ¿Cómo entiende Carlos Cuello ha manejado hasta este momento el tema económico el gobierno de Luis Abinader? Mira, el año de la pandemia se hizo lo que se pudo. Y hay que reconocer que, bueno, abarcó 2 administraciones, pero se le dio prioridad a las necesidades de la población, a la situación creada como consecuencia de la pandemia, a la paralización de la economía, la pérdida de recursos, como fue el caso del turismo, prácticamente cero, ¿no? El acceso a los mercados internacionales, afortunadamente nosotros tuvimos la puerta abierta, tanto en los organismos multilaterales, bilaterales y en los mercados privados. Pero el manejo de la política económica, tanto en el año 2019 como en lo que va de este año, y conjuntamente con el manejo de la política económica, bueno, la política de salud, yo creo que ha sido admirable. La solidaridad del Estado no ha faltado en ningún momento. Y aun cuando hubo que buscar recursos, y era natural, y hubo que expandir también los medios de pago, el Banco Central solamente liberalizó 215,000 millones a lo largo de lo que va del plazo, del periodo, ¿no? Y el problema es que ahora nos enfrentamos con una economía que no podía frenar el gasto, pero que lamentablemente se le achicaron los ingresos. Y esa política económica seguida para hacerle frente a la pandemia y para los inicios de la recuperación debe ser cambiada. Y cualquier cambio, entre otras cosas, tiene que modificar la estructura de gasto, ajustarla más a la posibilidad de ingreso o aumentar los ingresos. Carlos, porque lo que no podemos seguir indefinidamente es financiando el gasto con recursos que no estamos logrando obtener. En este caso, financiamiento. Y dudo que algunos gastos se puedan recortar, se puedan cortar de raíz, porque
muchos de ellos fueron creados en la pandemia, pero todavía esos sectores más carenciados, más vulnerables, hay que seguir apoyándole. Carlos, la calidad del gasto, como dicen ustedes los economistas, ¿cómo se puede mejorar? Y esto es una pregunta muy técnica y te doy todo el espacio para que la respondas, para que la gente se edifique. La calidad del gasto en un momento de crisis, de pandemia, ¿cómo mejorarla? Mira, la calidad del gasto generalmente uno la mide, el indicador por excelencia es gasto de capital, gasto corriente. El problema es que en medio de una pandemia, tú tienes que asignar los recursos donde haya más necesidades o donde las necesidades sean prioritarias. La salud, por ejemplo, es prioritaria. Claro. La educación en las condiciones que hubo que ofrecerla, que hubo que buscar recursos tecnológicos y mandar a cerrar todos los planteles y entrenar a los profesores, es prioritaria. La comida, con los programas de asistencia y los programas le han cambiado nombre, pero siguen siendo los mismos programas, también tiene que estar en primera línea. Entonces, en la calidad del gasto, en lo que se refiere a corriente de inversión, desgraciadamente, en medio de una situación como esta, el gasto más sacrificado es el gasto de inversión. Por ejemplo, el presupuesto del año pasado tenía un 13 punto y tanto de gasto de capital y el de este año no llega a 14 tampoco. Eso en gran medida obedece a la prioridad que requieren una serie de atenciones a las necesidades de la población y entonces el más fácil de relegar es el gasto público. Pero también es cierto que cuando se habla de gasto de inversión, no toda la inversión es pública, ¿eh? Hay inversión pública, hay inversión privada y hay inversión extranjera. Y un gobierno tiene que, obviamente, apoyar lo que son los proyectos de infraestructura, pero también apoyar, incentivar la inversión privada y la inversión extranjera, crear el clima de condiciones para que esas entidades, las empresas locales o internacionales, puedan obtener recursos y quieran venir a la República Dominicana. Y en lo que se refiere a la inversión extranjera, aún en medio de la pandemia, aquí no dejó de fluir la inversión extranjera. Carlos, Y la inversión privada en Ajá. construcción, es cierto que el gobierno está un poquito relegado con algunos proyectos, incluso que tiene planes de hacerlo conjuntamente con el sector privado, pero la inversión privada, sobre todo en construcción, ha sido la más dinámica de todas. Carlos, hay quienes abogan en momentos de crisis por aumentar el gasto. Tú como especialista en la materia, ¿qué es lo aconsejable? ¿Restringir el gasto? ¿Aumentar el gasto? ¿Qué es lo aconsejable? No, en los momentos de crisis lo que van del librito y sobre todo la política keynesiana, que son es la que se han seguido y es la que se sigue casi siempre en un momento de crisis, porque fueron las políticas que fueron implementadas, concebidas e implementadas en la recesión de los años 30, ¿no? Ajá. Pero hay que aumentar el gasto, porque tú tienes que estimular la demanda, tú tienes que apoyar, preservar las instituciones, porque si no, cuando venga la recuperación, ¿con qué tú te vas a reforzar? ¿Qué hizo Estados Unidos con la crisis del 2008-2009? Apoyó a esas empresas que se fueron a la quiebra todas, ¿sí? Las grandes empresas, las empresas iconográficas de los Estados Unidos, se fueron a la quiebra. Pero si no la apoyaban en ese momento, como una forma de preservar también los empleos, ¿con qué tú ibas a recuperar la economía? Si tú dejas de destruir la infraestructura con la que tú cuentas, si tú dejas de destruir tu sector productivo, tu aparato productivo, ¿con qué tú vas a recuperar la economía? Entonces, en el momento de la crisis, sí, se impone adelantar el gasto, se impone expandir la demanda, incentivar, estimular la demanda, pero una vez que ya la economía entre en fase de recuperación, ese tipo de política tiene un correlato que no es deseable y es el factor inflacionario, que lo está confrontando justamente en estos momentos Estados Unidos, Europa y todo el mundo, como lo dice el Fondo Monetario. Estados Unidos tiene una inflación interanual más de un 5%, eso hace 10 años. Chile, vi hoy en los periódicos que está registrando una inflación cercana a un 6%, hace 30 años que no registraba ese tipo de inflación. O sea, todo esto es consecuencia de la pandemia, Carlos, ¿verdad? Claro, porque esa es la política que manda el librito, o sea, expandir el gasto, como tú destacabas ahorita, ¿no? Pero no dejes esa señal permanente. Vendrá el momento en que tú tienes necesariamente
que comenzar a recoger medio incremento en la oferta monetaria, subiendo la tasa de interés. Chile la subió más de un 150 puntos. Nosotros todavía la hemos mantenido fija, pero es casi seguro que habrá que comenzar a subir la tasa de interés. Carlos. Y hoy el Banco Central tendrá que comenzar, en este caso, a vender títulos. ¿Para qué? Para retirar dinero, para retirar medio circulante, que fue fundamental en la Carlos, pandemia. ahí viene diciembre y se estila que en diciembre decían los economistas, se recogen los dólares. ¿Qué es eso? ¿Qué se espera en este diciembre, Carlos? ¿Se espera una reactivación? ¿Qué te dicen tus pronósticos? Tradicionalmente, y eso no hay que ser economista para verlo, en el mes de diciembre, y ya estamos en Navidad, mejor dicho Navidad, no solamente Sí, diciembre, pero la Navidad es ya Navidad, arrancaron, que ¿no? ya empezó. Claro, en la temporada navideña tradicionalmente aquí la economía se reactiva. El año pasado, aunque cerramos recesión, pero si se coge el último trimestre que abarca las Navidades, ahí hubo, dentro de la recesión, hubo un cambio favorable. No logramos eliminar, eliminar la negatividad. Terminamos al final, lamentablemente, con una caída en el crecimiento, pero fue más moderada la caída, porque el mes de diciembre, la Navidad tiene esa característica. Para este año, probablemente vamos, bueno, porque la economía está reactivada, la economía no ha dejado de crecer. Todavía lleva un crecimiento proyectado para un 10% mínimo este año. El fondo le da 9 y tanto. El Banco Mundial le da 9 y tanto. El fondo le ha proyectado 10. Eso se debe Algunos bancos privados de inversión le han proyectado un 10% y el Banco Central proyecta 2 dígitos. Eso se debe al manejo, Carlos, que se le ha dado a la economía, como tú bien apuntas, de manera correcta, gastando en lo que manda el momento. Sí, porque es que tú tienes que apoyar la reactivación. Entonces, por eso es que tú no puedes retirar a sabiendas, te repito, de que estas políticas tienen efectos no deseados. La inflación es mundial, Claro. Pero además de eso, fíjate otra cosa que ha disparado los precios también. No todo es por efecto monetario. Con la recesión, la producción se ajustó, la oferta se ajustó, se restringió. Entonces, la economía se ajustó los precios de la recesión. ¿Qué pasó con la reactivación? Que la oferta no responde de inmediato. Fíjate el caso del petróleo, por ejemplo, que lleva, bueno, en esta semana se cotizó $80 el barril de Texas, prácticamente el doble de como nosotros lo proyectamos, que fue 45.50. Entonces, la reactivación de por sí eleva los costos. Todas las materias primas, todos los commodities, como se llaman, se han incrementado, el que menos en un 30%. El petróleo es casi un 80%. Entonces, es imposible que nosotros podamos contener los precios. No todo el efecto precio, repito, es consecuencia de la expansión monetaria, pero se combina. Carlos, basado en lo que te damos seguimiento, has sido tú siempre de opinión que, bueno, ya llegó el momento de hacer una verdadera reforma en la República Dominicana en términos fiscales. Una de las propuestas de campaña del presidente actual Luis Abinader era la ampliación de la base del ITEVIS, buscando una reducción de la misma, pero ampliándolo. ¿Eres partícipe de ese? Sí, no, ¿por qué? Mira, es que eso está contemplado en la Estrategia Nacional de Desarrollo, con mira al 2030. Y es más, la Estrategia Nacional de Desarrollo planteó que el ITEVIS se llevara al 18. El ITEVIS se llevó provisionalmente al 18, tú lo sabes, ¿no? Provisional, pero lo hemos dejado, Carlos. No, todo provisional. La idea era que en el 2016 se elevara, se bajara a un 16 y se estandarizara. No se ha podido lograr, fue provisional. La ley esa que graba los cheques y la transferencia, 0.015 por mil, era también provisional, transitoria, 2 años, y ahora lo que se contempla en la propuesta o en el documento ¿no? Es subirla a un 0.075, 5 veces más. Entonces, la necesidad de una reforma integral, yo creo que está planteada a lo largo de este siglo, porque se han hecho como 8 o 10 parches, ¿no? La del 2012 fue la más amplia, ¿no? Y lamentablemente cuando tú coges el coeficiente de recaudación o presión tributaria, como se le llama,
Nosotros estamos alrededor de un 14, nunca un 10 en este siglo. Sin embargo, la de los países de la OCDE, 34 países de los más desarrollados del mundo, esa es de 40. Pero la de América Latina es de un 23%, Y la de casi un nosotros es un 24%. 13%. Y la nuestra, óyeme, no ha llegado a un 14%. Para este año está proyectado un 14.9%. En medio de la pandemia se entiende que cayera hasta los 12. Óyeme, está como tu gasto. Claro, yo estoy de acuerdo que hay que eficientizar el gasto y hay que mandar señal de autoridad porque la gente se indigna cuando ve que en medio de unas de restricciones los funcionarios, los políticos, los congresistas se dan exoneraciones de carros Carlos, que no lo van a usar. ahí yo iba. ¿Tú eres partícipe de que se elimine la generalidad de las exenciones fiscales? No la generalidad. Vamos a estar claros. Todas las economías tienen de alguna manera exenciones. Todas. Porque es una manera de incentivar determinados sectores. Tú no puedes grabar. Pero Carlos, con lo que impuestos. dice la gente, y escúchame que te interrumpa, es que esas extensiones los beneficiados son los que más tienen. Sí, el problema es que cuando tú beneficias la zona franca, ¿cuántos empleados dependen de ahí? Son 180,000 empleos. Entonces, si tú no le das a algún tipo de incentivo que le ponga en situación ventajosa con respecto a otros destinos que están buscando inversión extranjera, se van. Y aquí vienen no solamente por el beneficio, claro que el beneficio es lo primero, sino porque también le podemos garantizar un clima social confiable. Pero ¿tú sabes por qué se garantiza ese clima de confiabilidad? Porque hay respuesta social a las necesidades de la gente. Y si tú me tienes a 180,000 gente a la calle, tú vas a poder garantizar estabilidad social. Entonces, se habla también de echar gente a la calle desde el gobierno. Óyeme, es verdad que el personal de gobierno es numeroso, pero cuando tú buscas la proporción de lo que se gasta aquí en el gobierno, no está entre los más altos, está entre los más bajos de América Latina. Lo cierto es que hay la necesidad de eficientizar el gasto, estoy totalmente de acuerdo. Hay que eliminar ciertos privilegios. No porque ellos solo van a ser suficientes, sino porque se manda señal de que se va a aplicar a todo el mundo el mismo rasero. Entonces yo creo que eso no podemos perderlo de vista. Carlos, hay una retranca, dicen muchos sectores, sobre todo para las MIPYMES, para los pequeños empresarios, que se llama anticipo, que igual como tú mencionabas, era algo provisional, pero creo que esa fue en la reforma del 2002 que se hizo. Carlos, primero explícale a la gente qué es el anticipo, que mucha gente no lo sabe y lo paga, y qué tú recomiendas se debe hacer con el tan cuestionado anticipo, que no es más que algo que no ha sucedido y que si no sucede como quiera tiene que pagarlo. Ahora explíquelo usted técnicamente. Mira, en el proyecto, en el documento que se sometió, que no es oficial, que hay que decir, Carlos, no, que el gobierno aclaró que no ha emitido posición oficial en torno a ninguna reforma. No, fue un bucapié, un globo de ensayo. Pero de todos modos, ¿no? El documento contempla modificación para el anticipo. El anticipo no es más, como su nombre lo indica, que un impuesto, un adelanto, porque no es un impuesto, es un adelanto que tú pagas bajo el supuesto de que tú te vas a ganar lo que te ganaste este año. Y eso no es así. Eso, afortunadamente, en medio de la pandemia, la DGII, como parte de su política de apoyo a las empresas, actuó a tiempo y lo quitó casi durante la mayor parte del año. Pero el anticipo es un pago que tú haces asumiendo que tú te vas a ganar lo mismo que te ganaste este año. Entonces, eso te restringe el capital de trabajo, porque tú tienes que estar pagando sobre una base de que como tú ganaste el año pasado, te vas a ganar este año lo mismo. Es una suposición. Necesariamente. Es una suposición. No es nuevo, ¿eh? En el siglo pasado se usaba el anticipo, se pagaba 2 veces al año. En el caso de las personas físicas lo pagan 2 veces al año también. Pero es un adelanto que tú estás obligado a hacerlo sobre la base de que tú te vas a ganar lo mismo el año que viene que lo que te ganaste ahora. Uno de los factores de ingreso más rápido y líquido que tiene la autoridad, que tiene el gobierno central, es el pago de impuestos a las placas. Hay quienes dicen que es un abuso que una placa de un Mercedes-Benz 2022 pague lo mismo que un Corolla 2022.
¿tú eres partícipe que este tipo de cosas se graben por precios y no por año? ¿De qué eres partícipe en esa situación? Mira, aquí tienen que aplicarse impuestos al patrimonio. El que quiera tener un Lamborghini, el que quiera tener un McLaren, que pague lo que corresponde. Pero no solamente la primera placa, que ya es un impuesto de por sí. Pero eso que tú estás planteando ahora, en el 2012 la ley está ahí. Debió aplicarse en el 2013. Esa ley está, pero simplemente no se aplicó ¿En qué por consiste asunto esa de... ley, Carlos? Rapidito. ¿eh? ¿En qué consiste Esa esa ley ley? establece una diferenciación en la placa y va bien, el derecho a circulación es como se llama, ¿no? Y lo que contempla es que los vehículos hasta un cierto monto van a pagar una placa similar, igual, ¿no? Pero que a partir de cierto monto que la DGI tiene que elaborar el listado, van a pagar el 1% del valor del vehículo, ajustable por la inflación. Entonces, Claro que no lógicamente, va a eso valer te va a establecer nunca, una diferencia. no va a costar nunca un Mercedes-Benz 2022 que un Corolla 2022. No, es que no puede ser, es que no debe ser. Igualmente, el impuesto al patrimonio es uno de los impuestos más justos. El que tiene una casa de 30 millones, 40 millones, 50 millones, tiene que pagar un impuesto. Por Claro. eso, o sea, ahora mismo paga un impuesto al patrimonio que se llama el impuesto de los bienes inmobiliarios. Pero aquí hay gente que tiene en propiedad de más de lo que tienen sus empresas. Tú eres Entonces, partícipe, tú eres partícipe igual sí, que las viviendas paguen acorde a las tasaciones ese porcentaje, porque es de un precio para arriba. ¿Tú eres partícipe que se amplíe esa base? claro que sí. Es que esa base debe ser ajustada permanentemente, porque la vivienda que hoy está tasada según el catastro, que ahora el documento este del que hacemos referencia contempla que esos valores lo va a estimar la propia DGII. Entonces, esos valores no se van a mantener estáticos. El que no pueda tener una cantidad X de activo improductivo, simplemente que lo realice, que lo realice. Bueno, Porque el impuesto más justo es el impuesto al patrimonio, ya sea el de los vehículos, de circulación, porque eso es un impuesto que lo va a pagar el que lo recibe. Ahora, para aplicar ese tipo de impuestos, vamos a hacer un saneamiento en la administración pública. No podemos, repito, seguir dándole privilegio a los legisladores o a determinados funcionarios. Eso Carlos, no, porque la gente se irrita. Y el que Car- va de impuestos, ¿sabes cuál es el argumento del que va de impuestos? ajá. Ah, bueno, pero para que se lo roben los funcionarios, lo invierto en mi empresa. Carlos, muchas gracias por tu tiempo este domingo en Precisando. Gracias a ti por la invitación. Carlos Cuello fue nuestro invitado de este domingo. Ustedes no se vayan, ya volvemos con la parte complementaria. El ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Victorito Bisonó, explicó que esa institución gubernamental continúa en conversaciones con los sectores productivos a través de las mesas de trabajo sectoriales que se crearon en junio para buscar soluciones a la inflación, en aras de procurar alternativas para evitar alza en los productos de primera necesidad. La jueza del cuarto juzgado de instrucción del Distrito Nacional aplazó para el 29 de octubre el conocimiento de la revisión obligatoria de la medida de coerción a los implicados del caso Medusa, cuyo principal imputado es el ex procurador Jean Alain Rodríguez. La magistrada Solange Vázquez tomó la decisión tras acoger un pedimento de los abogados de los implicados, quienes pidieron tiempo para conocer unos documentos depositados por el Ministerio Público. El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, advirtió al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional que sus efectivos no pueden detener y solicitar tarjeta de vacunación a las personas que circulen en las vías públicas del país. Ulloa ha fijado esta posición luego de que a la institución que dirige hayan llegado múltiples reclamaciones sobre este particular, en las que ciudadanos se quejan de que son parados por las unidades de los cuerpos castrenses y la policía, que les piden información sobre su inmunización. Muchas gracias, como siempre, a nuestro equipo de prensa por el más completo resumen de las noticias más importantes acontecidas en nuestro país y el mundo hasta esta hora. Gracias al economista Carlos Cuello por haber conversado con nosotros y a ustedes decirle que no tenemos tiempo para más. Descansen.
Feliz resto del domingo y nos encontramos el próximo domingo en Precisando. Bye bye.